estamos enlazados con el internacionalista y observador internacional por la Asociación de Juristas de Iberoamérica y también amigo de la casa, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosario. Encantado de estar con todos ustedes. Bien, vamos a empezar un poco para que nos cuente también qué es lo que está pasando en Ecuador, porque así como aquí tenemos un día de elecciones, ahí también se está viviendo lo mismo. Sí, fíjate, Rosario, efectivamente, el caso ecuatoriano, comprenderás que llamó también mucho la atención, sobre todo por una primera vuelta donde Andrés Arauz se había distanciado importante del segundo, que finalmente fue Guillermo Lasso. Resulta que la votación que comenzó muy temprano en todo Ecuador, pues lo primero que ha arrojado a boca de urna es una suerte de empate, un empate técnico, etcétera. Hay una enorme disconformidad en algunos sectores, sobre todo el correísmo, que creyeron que tenían todo cantado y entonces, claro, en la tienda de Guillermo Lasso hay más bien una suerte de quietud y de equilibrio, más allá de que mucha fe en el candidato por los resultados mismos. Hay que esperar que se pronuncie el órgano oficial en Ecuador y eso todavía pasará algunas horas porque de todas partes del país van a llegar las actas para el escrutinio y para el conteo, el cómputo, donde también habrán observadores internacionales, como estamos haciendo aquí en Perú, como bien dices, por la Asociación de Juristas de Iberoamérica, que también están en Ecuador. ¿Qué es lo que pasaría en este empate técnico que usted me menciona y que también estamos viendo por redes sociales? ¿Cuál es el panorama que le espera a Ecuador? Bueno, primero de mucha tensión. En Ecuador en estos momentos hay una gran incertidumbre porque comprenderás que las redes sociales con el correísmo ya comenzaron a salir a quejarse, etcétera, como lo ha venido haciendo siempre desde Bélgica. Y entonces, claro, no vamos a hallar, seamos realistas, un resultado al final en números, en cifras iguales para sostener ese empate total matemático. Por eso aquí entra mucho a tallar el trabajo de la observación. El observador internacional tiene que con quienes llevan adelante el proceso del escrutinio, que es allí donde tendrán que poner mucho, pero mucha atención, abrir más los ojos que siempre para que se cumpla el objeto central de todo acto de sufragio, que es la voluntad popular, nos guste o no nos guste, el corazoncito que pueda tener la izquierda o la derecha, siempre debe primar la voluntad popular, porque finalmente es lo que le va a dar legitimidad, no solo legalidad, legitimidad a quien se va a constituir en el presidente de todos los ecuatorianos. Y es parte también de la democracia que vivimos. Ahora hay que regresar a nuestro país, al Perú, porque Perú también está viviendo sus propios procesos electorales. ¿Cómo ven los otros países precisamente estos comicios que se están viviendo en el país? Bueno, mira, yo estaba, como sabes, hoy día mirando los medios internacionales y a la par en todo el día hemos estado en diversos lugares auscultando in situ los lugares de votación, la prensa internacional muy expectante de lo que pasa en el Perú. Hemos visto los principales medios de comunicación, las principales, en el ámbito de las redes sociales, las principales comunicadoras, mucha atención al proceso en nuestro país, desde que comenzaron a tomar desayuno electoral todos los candidatos, algunos con mayores probabilidades según los sondeos, etcétera, que no se puede decir nada, como sabes. Entonces, hay mucha tensión y yo sigo creyendo, y te lo digo como observador internacional, pero también como profesor de derecho, de que el Perú tiene una constitución política, tenemos un modus operandi, tenemos un órgano que se llama Jurado Nacional de Elecciones, y entonces
en ese marco, con toda la pandemia que tenemos encima, los latigazos de muertos y de contagiados, va caminando el proceso, y eso, si lo miramos positivamente, tenemos que rescatarlo, más allá de que todavía falta incluso 40 minutos para que cierre el proceso electoral, y a partir de allí los miembros activos de todo el proceso electoral, entre ellos también los observadores, pues miremos el proceso mismo ya de la contabilización del acto de sufragio, y a partir de allí además emitir juicio de valor objetivo sobre el modus operandi del escrutinio. Mencionaba también de que la prensa internacional ha estado muy atenta precisamente a estos procesos electorales. Asumo que es por todo lo que hemos estado viviendo en el país, ¿no? Hemos pasado de problema político, crisis política, diferentes sucesos también que ha llamado la atención de la prensa internacional, y estos comicios que se están viviendo van a definir un poco cuál es la dirección que va a tomar el país. Efectivamente, Rosario, comprenderás que la atención es máxima sobre el Perú, que apenas en el mes de noviembre y por una semana llegamos a tener 3 presidentes. Entonces, hay una sobreatención. Observadores con los que hemos estado conversando estos días de la Unión Europea, de la OEA, que tienen en el Perú a algunos meses, 2, 3 meses de instalados, verificando que se cumpla de manera pegada al derecho electoral todo el procedimiento, que se ajuste a ley. Hay mucha atención, mucha expectativa, fundamentalmente para que se cumpla lo que decíamos al comienzo: la voluntad popular. Es lo único que le da estabilidad a un país, Rosario, la voluntad popular, la voluntad general hecha en una ánfora, y por tanto en el sufragio que legitima la vida política ulterior. Ahora, ¿cuáles son los retos del próximo gobierno en el ámbito internacional? Pues fíjate, yo creo que el más inmediato es conseguir vacunas. Sin duda alguna, somos el país que está a la saga en el sistema internacional. No tenemos vacunas, los peruanos seguimos contagiándonos, y seguimos con un alto número de muertos. Mira, estos últimos días más de 300 personas fenecen, y entonces, claro, una política de Estado que convierta el tema sanitario, el tema de la salud, en el gran tema nacional, que hasta ahora no hemos visto, porque pasó un año de la pandemia y no tenemos vacunas, no tenemos oxígeno, no tenemos camas UCI. Entonces eso se llama drama nacional, y creo que eso debería ser casi monotemático, el primer y más importante objetivo que deberá trazarse el nuevo gobierno del Bicentenario. Va a tener también que buscar buenas relaciones precisamente por lo que usted nos comenta, el tema de las vacunas. Sin duda alguna. Y aquí hay que ponerle las pilas a la Cancillería, que últimamente más bien ha estado objeto de sinsabores, llamadas de atención por todo lo que hemos visto, por esto que llamaron el vacuna gay, etcétera, los ida y vueltas, intercambios verbales con candidatos, con canciller, en fin, todo eso tiene que pasar a un segundo plano y privilegiar, priorizar el tema de nuestra interacción internacional. Nuestras embajadas deben servir de puentes para conectarnos con las empresas farmacéuticas, y por Dios, debemos acabar el tiempo de la negociación. Yo, que soy profesor de teoría de la negociación, te puedo decir que no estamos frente a una negociación de un asunto de límites. No, esto es un asunto de vacunas. Entonces tiene que haber mucha gestión, mucha decisión, mucha administración de crisis. Le decía a mis alumnos de la universidad ayer
que no sabemos administrar crisis, Rosario, y por no saber administrar crisis, nos miran en el mundo entero como un país desordenado, anarquizado. Mira qué importante es la administración de una crisis, y allí es donde tenemos que apuntalar para conseguir con eficacia, con efectividad, vacunas. ¿Usted cree que esa precisamente es la forma en cómo nos miran desde el exterior, como un país desorganizado? Totalmente. Yo he conversado y comprenderás que por la carrera converso con gente de diversas partes del mundo y me llaman atónitos, anonadados. No entienden por qué el Perú al mes de abril del 2021 no tenga vacunas, cuando el presidente en enero dijo que llegaba a 1 millón y luego 38 millones. O sea, no es entendible. Y entonces la única respuesta es que hay mucho desorden, los anillos de la estructura del Estado no funcionan, gobierno central, regional, gobierno edil, no están funcionando, no estamos activando la extraordinaria logística de las Fuerzas Armadas, el gran trabajo operativo de siempre, histórico de la Iglesia y por supuesto el aliciento que siempre le ha dado el sector privado. Hay que creer en el sector privado, muy satanizado. Quieren apoyar para maximizar los procesos. Allí hay una tarea de convergencia que el nuevo gobierno del Perú tendrá que dejar esa suerte de egoísmo que hemos visto en el camino, de querer yoístamente hacer todo y diversificar y formar un verdadero equipo nacional para conseguir las vacunas, que es hoy el mayor clamor nacional que sentimos todos los peruanos. Sin duda, esa es la principal tarea que tiene el próximo gobierno. Es la principal tarea. Y justamente porque sea la primera y la más importante, no hay que distraernos con otras que van a querer poner en agenda, como escuchaba algunos que decían que pensemos en una nueva constitución, pensemos en nuevos procesos. Por el amor de Dios, tenemos una constitución que viene funcionando y que ha permitido que el Perú crezca, y una constitución que fue además confirmada por un referéndum al que fuimos todos los peruanos, pero sobre todo porque tiene un modelo que es de una economía social de mercado que tenemos que cuidar, proteger para nuestro futuro. Y lo que sí puede haber son ciertas reformas, ciertos cambios en algunos artículos, qué sé yo, pero no cambiar una constitución. No estamos en el caso de Chile. Entonces, dejemos eso y concentrémonos solamente en la pandemia. ¿Qué es lo que debió hacerse desde el comienzo, por ejemplo, de este gobierno de transición, pero que se ha diversificado? Y ahí está una de las falencias que lo ha llevado al presidente a decir, como sabes, que ha fallado como jefe de Estado frente a la pandemia. Evidentemente, allí hay una situación, primero, de reconocimiento de mea culpa, pero también de tragedia nacional porque el liderazgo se ha perdido. Exactamente, no hay una representatividad por parte del presidente Sagasti, no se le ve en esto, durante su gobierno, que ha sido desde que inició en noviembre hasta ahora que termina en el mes de julio. Esperemos que el panorama cambie, esperemos que el próximo gobierno pueda asumirlo también y se pueda llegar a traer las vacunas necesarias para seguir salvando las vidas de los peruanos. Así es, esperemos y tengamos fe. Yo soy un hombre y un profesor de Derecho optimista. Yo creo que todo puede corregirse cuando hay buena voluntad, cuando sepamos trabajar en equipo, sin egoísmos, sin cuchillo, sin nada bajo la mesa, sino más bien todo con las luces prendidas. El Perú tiene su gran oportunidad. El bicentenario nos ha llegado con la desgracia de la pandemia, pero también puede ser la oportunidad de una integración nacional, y ese es mi discurso, que siempre lo profeso, por supuesto, a mis alumnos y a todos, porque hay que tener fe en el país. Listo, muchísimas gracias por su aporte. Estuvo con nosotros el internacionalista y observador internacional por la Asociación de Juristas Iberoamericana, y Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Muchísimas gracias. Muy amables, buenas tardes.